porque tú estás compartiendo, tienes que dejar de compartir y yo Perfecto. comparto. Entonces, ¿ahora puedes? No. Cosas del directo. Yo invité a algunos amigos, Felipe, porque cabemos 100 personas en la sala, pero también están emitiendo en Facebook Live. O sea, invita a mi vecino que está por ahí, a Héctor, que es Galaxy J7. No, ahora sí. ahí sí, te dice Bueno, ahí confitriona. Ahora sí. sí. Compartir. Y os voy a compartir la charla. ¿Sí? ¿La Perfecto. veis? Sí. Bien. Ya. Bueno, lo primero, todos en casa, para salvar vidas. Les voy a comentar un poquito sobre las tendencias y las proyecciones que existen en base a algunas de las variables ambientales que generan todo esto del cambio climático. Y les voy a hacer un pequeño resumen rápido sobre esto. Lo primero, contarles que los niveles de CO2 en la atmósfera que tenemos hoy en día son los mayores registrados en los últimos 800.000 años. Y en ese gráfico que tienen ahí, ustedes pueden ver la cantidad de CO2 que había en la atmósfera desde hace 800.000 años hasta el día de hoy. Y como pueden ver, quitando de que aproximadamente hace 320.000 o 330.000 años tuvimos una concentración que alcanzó las 300 partes por millón en la atmósfera, desde aproximadamente la revolución industrial hasta el día de hoy, las partes por millón que tenemos en la atmósfera superan las 400 partes por millón. Y si se meten ahora mismo en los sensores que existen, por ejemplo, en el volcán de Hawái, en el Mauna Loa, se van a dar cuenta de que hoy al día creo que estamos en los 412 partes por millón. Todo eso que ven ahí, bueno, quitando los últimos años que hemos podido medir directamente con sensores, todos los datos que ven ahí detrás están hechos con reconstrucciones sobre el CO2 que existen en los testigos de hielo que sacan de glaciares, de la Antártica, del Ártico, etcétera. Y como ven, existe una gran variabilidad que depende a periodos glaciales, interglaciales, también algunas de estas variaciones o estos pics que ven dependen a grandes erupciones de volcanes o procesos geológicos o incluso procesos biológicos. Pero lo que sí que tienen que tener claro es que el CO2 en la atmósfera es variable a diferentes escalas, pero sí que, como pueden ver en los últimos años, esta variabilidad ha desaparecido y simplemente la tendencia es de crecimiento. Acá lo que pueden ver es ya datos que sí que tenemos desde mediciones de sensores desde 1979. La barra de abajo, la que queda quieta, es la de 1979 y ustedes van a ir viendo cómo, a medida que van pasando los años, aquí vamos en 1984, los niveles de CO2 han ido aumentando a nivel global. Y cada uno de estos puntitos son la cantidad de sensores que hemos ido aumentando en el planeta. Empezamos con poquitos, pero al día de hoy tenemos muchos sensores colocados tanto en partes terrestres como en partes oceánicas. Y esta es la tendencia que tenemos. Aunque hay variabilidad, que es parte, como les comentaba, de algunos procesos que son también naturales de la Tierra, biológicos, erupciones de volcanes o etcétera, las tendencias, como ven a mano derecha, que van creciendo son un aumento sostenido del CO2 aproximadamente desde el inicio de la revolución industrial, cuando nosotros empezamos a quemar combustibles fósiles. Esto termina hasta el 2000 y algo, pero esto lo pueden bajar es un gráfico típico que se muestra, creo que es de NASA. Y esto sigue así, como se pueden ver las variaciones. Y lo que ven ahí abajo también es que los niveles de CO2 pues, son mucho más variables en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. También porque los niveles, también por procesos geográficos y también por procesos también de quién emite y quién no emite tanto. Solo a modo de resumen, contarles que a medida que
partes por millón de CO2 atmosférico aumentan y, como pueden ver, son mucho más aumentados desde la revolución industrial, también las emisiones han aumentado. Eso quiere decir que hay una correlación bastante buena entre lo que nosotros emitimos y lo que medimos en la atmósfera. Y tiene consecuencias. Entre ellos, algunas de las consecuencias que van a haber ahí son el aumento de la temperatura global del planeta. Al día de hoy, el planeta ya ha aumentado más de 1 grado desde 1870 y las tendencias siguen siendo iguales. De hecho, por eso al día de hoy, las políticas apuntan a una disminución o a no alcanzar el 1,5 o a mantenerse bajo 1,5 grados más y no subir a los 2 grados. Y estas son las tendencias que pueden ver en términos de temperaturas globales. Están en grados Fahrenheit, pero pueden ver a nivel global desde el principio de 1900. Y hemos pasado por periodos que son mucho más cálidos que otros, e incluso los últimos años, como habéis podido ver en las noticias, muchas veces es como el récord de los últimos 5 años, el verano más caluroso, etc. Pero al día de hoy esto es la tendencia que tenemos, es un aumento sostenido y global de las temperaturas del planeta. ¿Cuáles son los principales gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global? Bueno, principalmente el dióxido de carbono, seguido por el metano, y luego otros gases que son de menor envergadura y que tienen menores concentraciones, pero también están incrementando, pero que aportan menos por un tema de la física de gases, etcétera, al aumento de las temperaturas del planeta. Entre ellos, bueno, como les comentaba, lo principal, el que mayor aporta al aumento de temperaturas en el planeta es el dióxido de carbono, seguido por el metano, seguido por el óxido nitroso, que es el que producen, por ejemplo, los autos cuando combustionan la gasolina o el diésel, y otros gases como los CFC, etc. Las consecuencias o los impactos, bueno, ya todos sabemos, los polos se están derritiendo, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Esas son las tendencias que podéis ver desde, por ejemplo, 1980 y 2004. Esto no lo puse, pero creo que el de la izquierda es la Antártica y el de la derecha es el Ártico. Pero en principio todos los polos o todas estas estructuras de hielo están perdiendo una masa a una tasa mucho más agigantada de lo que se tenía registro hasta ahora. Y aquí les muestro algo, y es que en los últimos informes del IPCC, creo que fue entre el 3 y el 4, porque ahora ya vamos a publicar el 6º, se hicieron unos modelos sobre la pérdida de hielo en el Ártico. Lo que ven de colores, en verde, en amarillo o en rosa, son los diferentes escenarios que tienen que ver con la cantidad de CO2 que emitimos a la atmósfera. Lo que ven hacia atrás son todos datos que son históricos, que algunos vienen modelados o vienen estimados de, como les comentaba, de los testigos estos de hielo, y lo que ven en línea negra son los datos medidos. Y si se dan cuenta, los pronósticos del IPCC se quedaron un poquito cortos con la disminución, e incluso vamos por unas disminuciones de hielo ártico mucho mayores del peor escenario, que era aumentar las concentraciones de CO2 en la atmósfera y seguir como seguíamos. Esto trae como consecuencia un aumento en el nivel del mar. Estos datos son de los últimos que existen, publicados hasta el día de hoy. Son datos que se han tomado, son datos, no son modelos ni nada. Y lo que sé que se ha visto es que la media global es aproximadamente de 3,1 milímetros por año. Que bueno, eso parece poco, pero en realidad es bastante en términos de aumento a nivel del mar, y las principales contribuyentes a este aumento del mar es la expansión termal, que es como cambia la temperatura, cambia la densidad del agua y por lo tanto cambia el espacio que ocupa, seguido por los glaciares,
seguido por el derretimiento de Groenlandia y seguido por la Antártica. Así que, como pueden ver, todos los datos de todos los institutos que ven ahí o todas las series que existen apuntan de que existe un aumento en el nivel del mar sostenido también en el planeta. En la costa de Chile, los modelos indican que para un modelo intermedio de emisiones y un modelo malo de emisiones, donde las aumentamos, tanto el derretimiento de Groenlandia como el derretimiento de los glaciares como de la Antártica aumentarían los niveles del mar en la costa chilena, los cuales serían mucho más importantes hacia el sur de Chile. Así que esto es parte de lo que tenemos. Existen algunas variables que favorecen que aumente el nivel del mar. Y una de las más interesantes es que el derretimiento de los glaciares, por ejemplo, genera un movimiento en los ejes de la Tierra también, porque de alguna manera el hielo pesa y hay unos cambios también ahí, para no meternos mucho, pero lo que sí es interesante es que incluso el derretimiento de Groenlandia a nosotros nos afecta en términos de la costa de Chile. Al igual que la temperatura atmosférica del planeta, también está aumentando la temperatura de los océanos. Lo que ven ahí en rojo son datos que están estimados, como les dije, de los testigos, de algunos testigos y demás, que tienen bastante se podría dudar un poco o tiene mayor falta de credibilidad, pero lo que ven ahí en azul son los datos que son mucho más creíbles al día de hoy, y la tendencia es exactamente la misma. La temperatura de los océanos también está aumentando y sigue la misma tendencia que a nivel global. Y esto se ve en un aumento en el calor acumulado de los océanos. Ahí ven 3 series de tiempo que tienen diferentes institutos o grupos de investigación, y lo que se ha visto es que el contenido de calor que tienen los océanos ha aumentado de manera brutal en los últimos años. Solo para contarles que una unidad de este eje equivale a aproximadamente a 18 veces la cantidad de energía utilizada por todo el planeta o por todas las personas de la Tierra en un año. Así que imagínense la cantidad de calor o la cantidad de energía que se necesita para calentar, o la cantidad de energía que necesitas para calentar esta cantidad de agua que son los océanos. Y al aumentar la temperatura de los océanos también existen las olas de calor marino, no solo las terrestres, y los modelos están indicando, como pueden ver ahí en los diferentes colores, que va a haber un aumento en la frecuencia de olas marinas, un aumento en su duración y un aumento de los días al año que las vamos a tener. Y esto tiene consecuencias súper importantes, sobre todo para los organismos que viven ahí. De repente ustedes van a ver que hay noticias en las que varan un montón de animales, o etcétera. Y uno de los aumentos de estas varazones de animales que vemos últimamente son estos aumentos en el número de olas de calor, en su frecuencia y en su duración. Aquí abajo también tienen las referencias, que se las puedo hacer llegar si están interesados en leer un poco, pero para que vean de que estas son las tendencias y estos son los datos que se tienen al día de hoy. Otra de las cosas que están pasando en los océanos es que el pH de los océanos está disminuyendo, y lo que se sabe es que aproximadamente desde finales de los 80 el océano ha perdido un 0,2 unidades de pH. Acordarse que el pH está en escala logarítmica, por lo tanto estos 0,2 unidades, que podrían ser pocos, son bastantes a nivel de la química del océano. Y esta tendencia se sigue aumentando en los últimos años. Ahí veis la tendencia desde el 2001 hasta el 2016, y esto está pasando también a nivel global en casi todos los océanos. Si no saben un poco qué es esto genera acidificación de los océanos, y la acidificación del océano es un proceso en el cual el océano es capaz de captar entre el 30 y el 50% del CO2 que existe en la atmósfera. En algún momento se pensó que esta era una de las soluciones para evitar el aumento del CO2 atmosférico, pero en realidad cuando el CO2 entra y se disuelve en la capa superficial del agua, produce una reacción en cadena en el ciclo de los carbonatos, y lo que produce es un aumento de los iones hidrógenos, que son los que producen la disminución del pH, y también producen una disminución en los iones de carbonato, que son el sustrato que necesitan los organismos para poder generar
las conchas y los esqueletos, como por ejemplo las conchas de los ostiones, de los choritos, de los corales o los esqueletos de los animales. Los pronósticos para el 2100 es que los niveles bajen mucho más de lo que hemos visto ahora y que va a tener consecuencias importantes, sobre todo para estos organismos que tienen concha, muchos de los cuales ya son explotados, ¿no? Por las pesquerías o por la acuicultura. Este decrecimiento en los niveles de pH ocurre en todos los biomas del planeta, ahí los podéis ver, yo señalé aquellos biomas en azul en los que pertenece la costa de Chile y bueno, como pueden ver, está pasando en todos los océanos y en todos los biomas, por lo que esperamos consecuencias importantes en los organismos. Pero además de que los océanos están perdiendo el pH o están acidificándose en los océanos, están perdiendo su oxígeno. Estos son los niveles de oxígeno que han perdido los océanos. En rojo son las zonas que lo han ganado, en azules las zonas que lo han perdido, y como pueden ver, incluso en la costa de Chile tenemos zonas que se están desoxigenando, y esto es súper importante porque si no hay oxígeno en los océanos, no hay oxígeno para que los animales respiren, y por lo tanto también podéis ver que estas olas de calor vienen también asociadas muchas veces a una disminución en los niveles de oxígeno de los océanos. Y principalmente la pérdida de oxígeno en los océanos ha sido atribuida a un aumento en la temperatura, porque al aumentar la temperatura se produce una disminución en la solubilidad del oxígeno en el océano y además se reduce la ventilación de las aguas más profundas. Eso quiere decir que el océano se estratifica y el océano ya no es capaz de oxigenar las zonas que son más profundas porque el agua se está moviendo continuamente. Entonces, lo que estamos generando prácticamente es que las zonas más profundas cada vez estén menos oxigenadas, al igual que las superficiales, pero más las profundas, y esto de alguna manera delimite los hábitats donde pueden vivir los organismos, que incluso pueden vivir bajo concentraciones de oxígeno. Como les comentaba, alguna de las consecuencias de esta desoxigenación de los océanos es el exceso de nutrientes que usamos en tanto los procesos agrícolas como con algunas acuiculturas de algunas especies o a nivel industrial. Y lo que sí que se puede ver es que a medida, como ven ahí, que aumenta el nivel de fertilizantes, como por ejemplo el nitrógeno que se utiliza en la industria agrícola, pues esto termina de alguna manera en escorrentía en los océanos y termina bajando el oxígeno y disminuyendo el oxígeno de los ecosistemas, y lo que termina haciendo, como ven ahí en la línea verde, es un aumento de aquellos sistemas costeros que terminan siendo hipóxicos o anóxicos, que tienen bajas o nulas concentraciones de oxígeno. Y como ven ahí, a nivel mundial, en cada puntito rojo son zonas que ya se han determinado como zonas muertas, son zonas que acaban, que tienen tan bajas concentraciones de oxígeno que es difícil que la vida exista, y la vida que existe prácticamente es microbiana, que son organismos que no necesitan el oxígeno para vivir. En Chile ya tenemos varios puntos que se llaman zonas muertas y bueno, la tendencia y los pronósticos indican que esto va a seguir aumentando con el paso del tiempo. Un pequeño relajo. Y bueno, entre otras cosas que está pasando y que nos afecta a la costa de Chile es que el Niño ha incrementado su frecuencia y su intensidad en las costas del Pacífico Sur. Y un último estudio que salió hace un par de años indicó que el Niño va a ser cada vez más frecuente y va a ser cada vez más intenso. Y esto se hizo a través del estudio de casi 18 o 17 modelos, y 15 de los 17 modelos que se utilizaron, que utilizan diferentes variables y diferentes ecuaciones matemáticas, determinaron, como pueden ver, que en azul son los datos que tenemos desde 1900 a 1999 y desde el 2000 al 2099 podemos esperar, por todos los modelos esperan un aumento en la frecuencia y en la intensidad del Niño. Saben que cuando aumenta el Niño aumenta la frecuencia o aumenta la intensidad de las lluvias, y esto termina produciendo
deslizamientos, lluvias torrenciales, tiene efectos importantes sobre las pesquerías porque aumenta mucho la temperatura, sobre eventos extremos e incluso sobre la supervivencia del ser humano, porque como ven tenemos algunos ejemplos de eventos del Niño muy extremos que han terminado con importantes efectos sobre incluso el ser humano. Y esto es lo que pueden ver del aumento en la intensidad y en la frecuencia de los niños y de la temperatura de los océanos. Ahí en ese cuadradito que tienen ahí señalado, esa es la zona principal donde se estudia la variabilidad del Niño. Y como pueden ver, bueno, el océano es bastante variable. Cuando aparece por aquí estas zonas que están marcadas en negro, en la barra de abajo, que es la que se va moviendo, van a ver que aparecen estos eventos del Niño donde esta zona se calienta en exceso y termina afectando la costa, por ejemplo, de Chile y de Perú, que son algunos. Este es el de 1997, el que acabamos de pasar, que fue uno de los más importantes. Ahora viene el del 2004, si no recuerdo mal, que fue creo que un poquito menos intenso, pero bueno, todo no era 2004, o era 2007 creo que tampoco. Pero bueno, no, es que no me acuerdo bien, no lo tengo guardado. Pero bueno, ahí como pueden ver, es lo que así se ve los impactos que tiene el Niño sobre la costa o sobre los procesos de... Ahí viene otro, como pueden ver, sobre los procesos y sobre las condiciones de la costa de Chile, como les comentaba. Otra de las cosas que están pasando y es que las zonas de mayor productividad, que son las zonas de surgencia, que están colocadas como las tienen ahí en estos sitios, que son principalmente 4, la de California, la de Humboldt, la de Benguela y la de las Islas Canarias y la zona ibérica. Bueno, son zonas de alta producción, porque principalmente lo que pasa es que cuando los vientos que son favorables a este proceso, que prácticamente se debe a que durante la primavera y el verano en la costa de Chile principalmente, solo para poner este ejemplo, se levantan unos vientos que vienen desde el sur y desde el suroeste. Esto produce que la capa superficial de agua se mueva hacia afuera del océano y esta agua tenga que ser reemplazada por aguas de profundidad. Estas aguas son bastante frías, son muy ricas en nutrientes, lo que hace que fertilice el océano y hace que tengamos esta alta productividad en la costa de Chile y una de las mejores y más exitosas pesquerías. Pero aparte sí que trae también aguas que son súper ácidas y que son muy bajas en oxígeno. Ante condiciones normales, bueno, se ve que este proceso es bueno para la productividad costera, pero sí que si los vientos con un aumento de la temperatura terminan intensificándose, estamos esperando un enfriamiento y un aumento en la acidificación y en la pérdida de oxígeno de las costas de Chile. De hecho, los datos desde 1980, las tendencias están indicando que la costa de Chile se está enfriando, pero también está perdiendo oxígeno más rápido y está acidificándose también muy rápido. Entonces, acá, como pueden ver, muchos de estos patrones globales difieren de alguno de los patrones regionales y por eso es importante estudiar lo que pasa a escalas mucho más pequeñas porque estos modelos globales a veces no se ajustan muy bien. Algunos de los impactos ya se los he comentado, pero bueno, otros de los más importantes impactos es el cambio en la productividad de los océanos. Los pronósticos indican y los modelos que va a haber un cambio en las productividades de los océanos, en el océano abierto y en los trópicos, pero podría aumentar en altas latitudes. Y esto, como lo pueden ver aquí, que son zonas que son más rojitas, un aumento en la productividad, bueno, va a tener impacto sobre la cantidad de peces que se pescan, como pueden ver, o la cantidad de organismos pelágicos, que son los que viven en la columna de agua o en los que viven en el fondo. Y aquí los pronósticos indican que van a impactar, todos estos cambios en los océanos van a impactar sobre los procesos fisiológicos y la seguridad alimentaria, y eso se ve en el máximo en el MSI, que es este factor que mide un poco la cantidad de capturas que podemos sacar de manera sustentable. Y bueno, los pronósticos, como pueden ver, todos los que están en rojito son una disminución. Así que todas las pesquerías, con excepción de algunas, se van a ver
van a verse disminuidas entre un 4 hasta un 35% a nivel mundial. Y esto impacta también sobre la cantidad o en las zonas que son favorables para la acuicultura, que en principio, bueno, presentan un patrón heterogéneo de pérdida y de ganancia, pero en principio a finales de siglo se espera que los cambios en la temperatura, en la disponibilidad de comida y en la acidificación del océano termine disminuyendo estas áreas donde ahora se hace acuicultura y en el futuro no se van a poder hacer porque las condiciones no lo van a permitir. Y aunque piensen que el enfriamiento puede ser bueno para las pesquerías, bueno, los datos que tenemos, por ejemplo, hasta ahora es que el jurel ante un proceso de enfriamiento pues va a producir menos organismos o va a reclutar que se llaman menor. Y principalmente es porque estos organismos están adaptados a condiciones que están cambiando muy rápido y no se pueden adaptar tan rápidamente como los cambios. Bueno, y uno de los ejemplos más importantes que tenemos es lo que pasó en Patagonia en el 2016, donde se dio un cóctel de buenas condiciones para que pasara este aumento y esta marea roja que tuvimos. Principalmente se debió a que teníamos un evento del Niño bastante fuerte, a lo que se sumó que veníamos de unas condiciones secas porque las precipitaciones y la descarga de ríos está disminuyendo en el sur de Chile. Aún encima era primavera-verano, había aumentado la radiación solar más de lo normal y todo esto hizo que se generara este bloom de algas nocivas y se generara esto. Incluso se llegó a contar de algunas de estas cepas que produjeron este daño más de 20.000 células por mililitro, por ejemplo, como pueden ver. Y no solo afecta a los animales así, porque también afecta a los atributos comerciales. Y un estudio que se hizo súper bonito aquí en Chile estudió cómo organismos expuestos a condiciones actuales y a condiciones futuras en términos de acidificación del océano, después se les hizo una encuesta se les hizo unas encuestas a los comerciantes o a las personas que comen o incluso que comercian con este organismo y a través de algunas encuestas se determinó que hasta el 52% de las personas pagarían, o sea, que las personas pagarían hasta un 52% menos de lo que cuesta ante un organismo que viene de la acidificación del océano, porque la acidificación del océano produce corrosión en las conchas y el chorito se veía súper feo. Y la gente decía que no quería pagar lo mismo que pagaba por un chorito que se veía bonito. Independientemente de que se vean bonitos o no, que eso no afecta de alguna manera a la salud del organismo, lo que sí que se vio es que sí afecta a la cantidad de ácidos grasos y a la cantidad de proteínas y vitamina B12 que tienen estos organismos, que por eso son tan buenos de alguna manera desde el punto de vista alimentario. Así que como ven, no solo vamos a ver pérdida de organismos o etcétera, es que también vamos a ver cambios en patrones comerciales o incluso en aquellos atributos que utilizamos, por ejemplo, lo que les comentaba. Más allá de eso, para comentarles un poco, el estado de las pesquerías en Chile al día de hoy no es muy bueno. Al día de hoy tenemos 11 pesquerías sobreexplotadas, 8 agotadas, lo cual no ayuda mucho tampoco a poder entender o a poder tomar decisiones importantes sobre el cambio climático, porque sabemos que ecosistemas dañados pues se adaptan o responden peor ante los cambios en el cambio climático. Y lo que sí que sabemos es que la biomasa animal que podemos esperar en un futuro en el Océano Pacífico, independientemente del tamaño de los organismos, va a ser malo. Y ahí se lo marqué en un cuadradito. Y les dejo eso ahí porque luego les voy a decir por qué eso es importante, porque van a disminuir la cantidad total de animales que existen en los océanos. Algunos de otros eventos que tenemos relacionados con el cambio climático y algunos de los impactos, bueno, ahí tienen el huracán Irma, ahí tienen, así se veía de la Estación Espacial Internacional en septiembre del 2017. Ahí en una flechita les señalé dónde quedó la pobre isla esa, en el medio del ojo del huracán, o como por primera vez teníamos 3 huracanes de categoría 5, uno detrás de otro, y como se veía ahí desde las imágenes satelitales. Estos son otro de los impactos que podemos esperar, que es un aumento
en los eventos extremos. Y después del último huracán que hubo en la última temporada, bueno, así quedó la isla, esta es la costa y esto es lo que se perdió de costa después del huracán. Esta isla perdió aproximadamente el 60% de su territorio bajo el mar y bueno, vamos a ver si se puede recuperar o no. Finalmente, las pequeñas islas son las que menos contribuyen al cambio climático y principalmente las más afectadas por todos estos eventos, como huracanes o grandes olas o marejadas, etc. Los incendios son otro de los impactos que tenemos por un aumento en las temperaturas y tenemos el ejemplo de Australia hace meses atrás o en California, pero existen soluciones y principalmente las soluciones están basadas en los procesos de adaptación y mitigación. La adaptación es un proceso de ajuste al clima, tanto real o proyectado, y a sus efectos, y la mitigación ya es una intervención humana que está más encaminada a reducir las fuentes que generan los gases de efecto invernadero. Y les cuento porque una sin la otra no funciona. Y es porque, y ahora les voy a contar bien, pero estas dos estrategias de adaptación y mitigación tienen que estar funcionando a la vez y deben ir agarradas de la mano. Principalmente los procesos de adaptación pueden ser estructurales o físicos, sociales o institucionales. Aquí tienen algunos de los ejemplos. Pueden ser tanto a nivel de ingeniería, de tecnología, un manejo basado en ecosistemas, controles de sobrepesca, de pesca, de ecosistemas, o etcétera, protecciones sociales en servicios importantes, a través de la educación y la información también, o de nuestros comportamientos, y ahí pongo entre paréntesis la migración, porque ese es otro de los procesos de adaptación que existen, que es migrar hacia zonas con menos impactos del cambio climático. Y luego también existen estrategias de adaptación a nivel institucional, como son incentivos económicos o leyes y regulaciones, como por ejemplo las áreas marinas protegidas, o ya políticas gubernamentales y programas como por ejemplo los planes de adaptación sectoriales, el protocolo de París o nada. La adaptación, eso sí, tiene barreras y tiene límites, por eso no podemos considerar solo estrategias de adaptación para poder responder al cambio climático. Ahí tienen algunos ejemplos, algunas barreras: una gobernanza inadecuada, una falta de acceso a recursos financieros, una falta de acceso a la información, falta de liderazgo, falta de regulación, conflictos y valores competitivos, normas culturales, la corrupción, la falta de acceso a mercados, la infravaloración de los impactos o la falta de regulación. Y dentro de los límites, los organismos tienen una fisiología en la que se pueden mover cierta cantidad se pueden mover y se pueden adaptar, pero luego hay un periodo en el que ya, o un momento en el que ya no pueden y por lo tanto mueren. Y luego tenemos ya pues límites como por ejemplo leyes estrictas y no flexibles, estructuras sociales y económicas débiles, la pérdida de biodiversidad es un límite muy importante para poder adaptarnos al cambio climático, los regímenes de manejo inflexible, la contaminación, los patógenos, estamos ahora en eso, especies invasivas, etc. Por eso la adaptación no sirve por sí sola y necesitamos bajar los niveles de CO2 a través de estrategias de mitigación, que pueden ser, por ejemplo, el uso de energías verdes o algunos desarrollos tecnológicos que se están usando, por ejemplo, para captar CO2 atmosférico, introducirlo en el fondo marino, en los subsuelos, o etcétera. ¿Y qué pasa? ¿Se acuerdan cuando les comentaba que disminuía la biomasa a nivel mundial? Bueno, aquí hay unos modelos en los que se aplicaba la mitigación, disminuían los valores de CO2 y sin mitigación. Como pueden ver, muchas de las biomasas a nivel mundial con mitigación eran mucho las caídas, mucho menores de lo que se puede esperar sin mitigación. Por lo tanto, sí sirve la mitigación para disminuir los efectos del cambio climático, en este caso la biomasa de los animales. Y ahí lo pueden ver también, el cambio en la biomasa de animales, por ejemplo, en diferentes océanos del mundo con y sin mitigación de los efectos, de cómo se va disminuyendo, se va retirando esto. Hasta el día de hoy, bueno, en 1972 empezó la primera Convención de Cambio Climático de Naciones Unidas. El año pasado tuvimos la COP25 en Madrid, Chile.
Y bueno, cada cierto tiempo se van reuniendo los diferentes tomadores de decisiones, se van firmando algunos tratados. El último fue el Protocolo de París, entre medio hemos tenido también el Protocolo de Kioto, etcétera. También tenemos el panel intergubernamental de cambio climático, que es un panel de expertos que recopila y analiza la información que existe de cambio climático a nivel mundial. En el 2022 saldrá el último informe, pero el año pasado se publicaron 3 informes especiales, el de cambio climático en océanos y criósfera, el de tierra y uno que compara cómo sería el mundo con 1,5 grados o con 2 grados más. Eso los pueden bajar todos de la página del Panel Intergubernamental de Cambio Climático en el IPCC. Y algunos tienen, bueno, todos estos informes también tienen un resumen para tomadores de decisiones y un resumen de los principales resultados del análisis de los datos. Y están en todos los idiomas, en muchos idiomas, pero en español están en todos. Y bueno, tenemos el Tratado de París, que se firmó el 22 de abril, o sea, en el 2016, y que principalmente tiene como objetivo mantener por debajo de 2 grados la temperatura del planeta y tiene diferentes aristas, como por ejemplo la financiación, y eso es la donación de 100.000 millones para combatir el cambio climático. Tiene un objetivo de emisión, y es que en el 2050 todo lo que liberemos y absorbamos sea exactamente lo mismo, es decir, que seamos neutrales, que los países desarrollados apoyen a los que están en vías de desarrollo económicamente, ya que ellos también aportan menos al cambio climático, y que se intenten disminuir las pérdidas como consecuencia del cambio climático. Y esto es otro de los mecanismos que se tenía que revisar en la COP25 en Madrid y que no funcionó mucho. Pero la idea es que los países desarrollados lleven la delantera y que apoyen a los países que están en vía de desarrollo económicamente y también a través de la tecnología y otras estrategias. En Chile se está discutiendo la Ley Marco de Cambio Climático. Tenemos un Plan Nacional de Adaptación a Cambio Climático que se revisa cada 5 años. Tenemos planes de adaptación sectoriales en energía, en salud, en biodiversidad, en turismo, en infraestructura, en ciudades, en recursos hídricos y en pesca y acuiculturas. Algunos están ahora realizándose, por ejemplo, su actualización, y viene el de borde costero, que no existía, y otros más que van a salir. Y encima están los compromisos internacionales, que es con lo que se compromete Chile a nivel internacional en base al Acuerdo de París, que son los que ahora mismo deberían salir los últimos compromisos en términos, bueno, estos son los compromisos últimos de los 5 últimos años, pero Chile se ha vuelto un poco más ambiciosa y, por ejemplo, se meten los océanos en todo. Tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ese es un llamado universal a tomar medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y a garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Son 17. Y Chile en sus contribuciones internacionales exactamente creo que está apoyando ahora mismo a 16. Pero la idea es que estos son los objetivos que tenemos para finales de siglo, todas las naciones. Y les voy a contar un ejemplo que tenemos aquí en la región de Coquimbo, y es que nosotros hace unos años atrás empezamos a trabajar con los tomadores de decisiones, los acuicultores y los pescadores de la bahía de Tongoy. Instalamos una balsa atmosférica, una balsa de toma de datos. En la parte de arriba tiene sensores atmosféricos, en la parte submarina tenemos sensores oceanográficos que están midiendo oxígeno, temperatura, clorofila, productividad. Arriba se está midiendo la dirección del viento, la radiación, el CO2 atmosférico, la temperatura, etcétera. Y toda esta información la usan las personas que viven en la bahía de Tongoy para tomar decisiones sobre sus procesos, pues sobre la pesca, cuándo salir, cuándo no salir, cuándo salir con el bote con los turistas, cuándo no salir, etcétera. Y esta boya está emitiendo online tanto a través de la página del CEAZA donde trabajo, o también a través de las redes internacionales de un explorador que ven ahí, que es a nivel internacional, donde pueden ver todas las boyas que existen a nivel internacional. Y estamos haciendo experimentos con la industria del ostión para ver cómo en un escenario de intensificación de estos procesos donde suben estas aguas ácidas y bajas en oxígeno podría afectar a la producción. Así que ahí ven a mi equipo de trabajo que están tomando muestras, hacemos experimentos donde exponemos a los organismos a condiciones actuales y futuras
Y además trabajamos también con los pescadores, donde los estamos formando para que entiendan la variabilidad del sistema, o incluso con los estudiantes del Liceo Técnico de Tongoy, donde estos estudiantes salen con un grado de técnico en acuicultura y ya salen entendiendo, y para poder apoyar a las industrias sobre cómo afecta el cambio climático a la producción. Y una cosa muy bonita es que para poner en valor la adaptación al cambio climático, hicimos este mural tan bonito en la bahía de Tongoy, donde exponemos todos los recursos que tiene la bahía de Tongoy que hay que proteger con el fin de que, con el fin de que podamos protegerlo y tomar decisiones para no perderlos. Y en este mural participó toda la comunidad de Tongoy, los artistas que son Alonso Salazar, Fernando Yarzún y Sol Pacheco, que son 3 artistas. Vinieron con una idea, pero cuando iba pasando la gente por ahí le iba pidiendo así, oh, no está la macha, oh, no está el pulpo, y tuvieron que cambiarlo, pero si van a Tongoy les aconsejo que vayan a verlo porque es muy bonito y está en las murallas del Liceo Técnico de Tongoy. Y muchas gracias, eso era todo. Gracias, Laura. Veo que tenías barra personal contigo. Ah, sí, ¿viste, Miguel? Se oía. Sí, sí, se escuchaban los aplausos. ¿Te parece si abrimos la ronda de preguntas? Sí, claro. Les cuento cómo hacer las preguntas. Tienen un menú en el software en Zoom. Tienen un menú donde aparece levantar la mano. Entonces, cuando ustedes levanten la mano para hacer una pregunta, yo lo voy a ver acá y les voy a activar el audio. Y puedo activarles el video también y todos los vemos cómo hacen la pregunta. Ya, esperamos las preguntas entonces. Por ahí tenemos Catalina Matone. Hola, Cata. Hola Laura, muchas gracias por tu presentación, realmente muy entretenida. Tengo de hecho 3 preguntas, no sé si es muy latero y quieres que mejor seleccione. No sé, haz 2, decide, haz 2 es el jefe. Mira, aquí veo, no, por ahora no tenemos más gente haciendo preguntas, así que dale con las 3. Ya, súper. Laura, la primera es algo, me quedé súper metida con el tema de la estratificación de los océanos, producto de la variación del oxígeno disuelto, y te iba a preguntar si tú has estudiado que existe algo así como una migración en términos como de profundidad de la fauna marina, producto de eso, así como se ha visto que está ocurriendo en la fauna terrestre. Sí, de hecho pasa exactamente como en el océano hay organismos que están adaptados a vivir a diferentes concentraciones de oxígeno. Tenemos organismos que son capaces de vivir a casi 0 de oxígeno y organismos que necesitan mucho oxígeno para vivir. Lo que pasa que este cambio en la estratificación, de que está cambiando, lo que hace es comprimir los hábitats. Entonces los organismos se mueven, en vez de, como lo ves en la parte terrestre, que se mueven de manera, ponle así, por explicarlo así, horizontal, que se mueven de esto, estos se mueven verticalmente. Y esto es otro de los problemas que hay, porque si se comprimen los hábitats donde los organismos pueden vivir, empiezan a competir por recursos. Y como la productividad en los océanos no está muy clara y en algunas zonas va a aumentar, pero en otras zonas va a disminuir, lo que se espera es que empiecen a competir estos organismos y empiecen, por lo tanto, en estos procesos de competencia a perderse alguna de las especies o alguno de los grupos, alguno de estos grupos. Súper, qué interesante. Ya voy a hacer una mano más porque veo que hay más gente con la mano. La segunda tenía que ver con, porque tú estabas hablando del tema de, bueno, obviamente el océano y el gran potencial que tiene el captar el CO2, pero si hay algún pronóstico de cómo va a variar la capacidad misma del océano de como captar CO2 para sus procesos.
Bueno, el océano en términos de CO2, el CO2 es limitante en el océano. O sea, en principio el océano ahora está captando entre el 30 y el 50%. No sé exactamente si hay un límite, pero lo que sí es, o sea, lo que sí sé es que hay un límite que no puede, o sea, que en promedio absorbe entre el 30 y el 50%. Claro, en el momento que haya más en la atmósfera, ese 30 y ese 50% cada vez es una mayor concentración de lo que se puede, de lo que se puede. También hay zonas que liberan y otras zonas que son sumidero. Y depende mucho de los procesos atmosféricos y otros procesos biológicos que ocurren. De momento lo que se sabe es que a medida que aumentan las concentraciones de CO2 en la atmósfera, pasa lo mismo con las concentraciones de CO2 en los océanos. No puse la gráfica, pero van agarradas de la mano. O sea, porque el océano sigue captando, porque como te digo, es limitante. Lo que sí que sabemos es que dentro de todo esto puede haber organismos que son los ganadores y los perdedores. Por ejemplo, los organismos fotosintéticos que utilizan CO2 en los océanos, como son las algas, los pastos marinos, etcétera, se podrían ver de alguna manera favorecidos. Pero no todo es blanco y negro y hay muchos, ¿cómo se explica? Existen muchas retroalimentaciones en el sistema climático que hace que no se comporten de manera lineal. Entonces, lo que puede ser que los pueda favorecer, también sabemos que los puede afectar de otra manera porque no solo cambia el CO2, sino también cambian otros parámetros del ciclo de carbonatos, como por ejemplo el pH. Entonces, lo que hemos visto, por ejemplo, en pastos marinos, que se comportan muy bien con condiciones futuras, pero también van perdiendo esa capacidad que tienen natural, que son unas especies de sustancias que secretan las hojas para que no se las coman los herbívoros. Entonces sí, crecen mucho mejor, hacen más fotosíntesis, pero se las comen los organismos. Ya, perfecto, entendidísimo. Muchas gracias, Laura, y que el resto siga ahí preguntando. Gracias a ti, Cata. Ya, veo ahí tres personas más, Ignacio Aguirre, Felipe Pino y Sergio Larrondo, que tienen la mano levantada para preguntas. Pero primero le voy a dar por 10 segundos la palabra a Andrés Abud, el Andy, que nos va a... Él tiene harta experiencia con teleconferencias, con este software, para que le explique muy corto cómo levantar la mano por si alguien no lo ha encontrado. Bueno, muchas gracias Abdo, muchas gracias Laura por la exposición, está muy interesante. Chiquillos y chiquillas, para levantar la mano tienen que activar la columna de participantes que está abajo, y justo abajo de todos los participantes dice unmute y también levantar la mano. Si es que están desde el celular, tienen que presionar la ventana central de la aplicación y les va a salir un menú chico abajo. La opción de más a la derecha son 3 puntitos y ahí sale levantar la mano desde un celular. Gracias, Andy. Le vamos a dar la palabra entonces a Ignacio ahora. Ahí va Ignacio. Hola Laura, oye, muchas gracias por todo, estuvo increíble realmente. Ay, gracias. Tenía dos preguntas muy cortas, no sé si alcanzará, pero ¿cómo el cambio climático cambiaría la evaporación del océano? ¿Y cuáles serían como las consecuencias de esto, especialmente aquí en Chile, y la formación de nubes y todo eso? Y si... Me has pillado en eso. Sé que el aumento de la temperatura de los océanos sí que aumenta los procesos de evaporación y la formación de nubes, pero no conozco bien los pronósticos. Lo que sí sé, por ejemplo, es que el aumento de la temperatura del océano sí que aumenta la presencia de vientos que favorecen algunos procesos. Pero en la formación de nubes no lo tengo bien claro, así que te mentiría si te dijera algo. No sé si alguien de acá conoce un poco más de eso. Laura, y por mientras te puedo aprovechar de hacer otra pregunta. Sí, dime. Si los bonos de carbono o cosas así, ¿crees que serían útiles para solucionar un poco el problema? Bueno, ¿O yo otros? creo que lo que hemos visto hasta ahora es que, por ejemplo, el
protocolo de Kioto, el Tratado de Kioto no funcionó, ¿no? Creo que, a mi parecer, y esto es personal, creo que estamos en una situación en la que hay que tomar medidas mucho más rápidas que estar ahora viendo cómo negociar un poco con el CO2, ¿no? Creo que tenemos la tecnología y deberían existir las ganas para empezar a cambiar los procesos industriales y nuestro estilo de vida, porque honestamente estamos muy cerca de un punto de no retorno. Como les comentaba, todos estos cambios climáticos son retroalimentados generalmente positivamente, no son lineales, aunque los modelos se están comportando, como les comentaba, muy bien, y los modelos que teníamos hace 10 años, los datos que vemos hoy están encima de los modelos, o incluso algunos modelos del IPCC, como que de alguna manera subestimaron un poco los efectos, como por lo que os puse ahí. El protocolo de Kioto, perdón, el Tratado de París o el protocolo de París tiene una parte que tiene que ver con la negociación del carbono y todo eso, que fue alguno de los problemas que tuvimos en la última COP, donde no se llegó de acuerdo, pero a mi entender, o sea, independientemente que esta sea una de las posibles soluciones, o sea, tenemos que ir definitivamente a disminuir los niveles de CO2, y esto hay que hacerlo prácticamente ahora. O sea, porque la verdad es, o sea, como les comentaba y han podido ver, las consecuencias las estamos viendo ya, muchas de ellas. Pero es una discusión abierta, Ignacio, todo esto, porque hay gente que piensa que sí, hay piensa que no. También hay que ver cómo se hace. Por ejemplo, el Tratado de París también, o sea, perdón, el de Kioto, hay una de las cosas que quién se hace, por ejemplo, cargo de la huella de carbono del transporte, ¿entienden? O sea, porque yo me puedo hacer cargo de la huella de carbono de mi país, pero cuando yo exporto mi producción a otro país, ¿quién se hace cargo de esa huella de carbono? ¿El país que exporta o el que importa? Y al día de hoy nadie se está haciendo cargo de la huella de carbono del transporte, y es la principal, es el transporte debe ser el primero o el segundo de los sectores que más emite, por ejemplo, que fue algo que no funcionó en el protocolo de Kioto. Oye, muchas gracias. Sí, finalmente el tema era qué soluciones habían como en el corto plazo para esto. Pero muchas gracias. A ti, Ignacio. Gracias, Ignacio. Vamos a dar la palabra ahora a Felipe Pino. Felipe. Está hablando Sergio por ahí. Sergio, hola. Sí, oye, muy buena la presentación. Muchas gracias para sacarnos un poco de la contingencia. Sí, ahora están preocupados por otra cosa. Sí, pero mira, mi pregunta va enfocada en conjunto con la contingencia. Son dos preguntas en una, referente al COVID-21. ¿Cuál crees tú que será el impacto del COVID-19 en las políticas para el cambio climático? Que muchas de esas políticas tienen que ver con inversiones importantes que tienen que hacer todos los gobiernos y toma de decisiones frente a la crisis que estamos viviendo. Y la otra pregunta sería si este periodo que vamos a vivir desde que partió el COVID, la pandemia, que fue en diciembre, hasta tal vez todo el primer semestre, que va a estar todo el mundo con menos producción, se verá reflejado en mejoras de los indicadores que tú mencionaste y que se están monitoreando permanentemente? Esas son las dos preguntas. Ya, la segunda, empezando por ahí, lo que sí que se ha visto, lo podría haber puesto, lo que sí que se ha visto es una disminución en los niveles de contaminantes que son más locales. Por ejemplo, lo que les comentaba, el óxido nitroso, que es este gas de efecto invernadero que producen los autos. Eso se ha visto, y hay imágenes en Europa satelitales y imágenes en China, antes y después de todas estas cuarentenas que se están generando.
¿Cómo eso va a impactar en el cambio climático? De momento queda claro que estos cambios son bien locales y que no están cambiando las tendencias. O sea, si tú al día de hoy te metes en ver si han disminuido los niveles de CO2 atmosférico a nivel global en el Mauna Loa, que es este volcán en Hawái, que es como la referencia de los niveles globales, te vas a dar cuenta que seguimos aumentando. Y esto es lo que les comentaba, o sea, el sistema climático también tiene una inercia y se sabe que podemos hacer para pararlo, pero sabemos que independientemente hasta incluso a lo mejor el día de mañana dejáramos de emitir, la Tierra se va a seguir calentando. El tema es que necesitamos como llegar a ese punto en el que, como ahora, ¿no? Como llegar a ese pic para empezar a bajar. ¿Cómo esto va a impactar en las políticas? Bueno, se sabe también que, de hecho, les mandé un mail hace unas semanas cuando estábamos discutiendo este tema, se sabe que los ecosistemas más sanos presentan menos cantidad de patógenos. Sin relacionarlo directamente con el COVID, con el virus de ahora, bueno, sabemos que los ecosistemas también, eso como les comentaba, sanos, presentan menos cantidad de enfermedades. ¿Qué pasa? De que, bueno, en este momento ha sido China por el consumo de algún animal silvestre, no sé, no tenemos claro si ha sido el pangolín o ha sido el murciélago, pero con los pronósticos futuros de seguridad alimentaria donde van a disminuir, no sería raro de que la gente opte por comer animales que no hemos comido hasta el día de hoy, y que estos virus que están principalmente en organismos, en animales, terminen pasando a los humanos, que es otro de los pronósticos que hay. Lo que va a pasar a nivel mundial, no tengo ni idea, porque vamos a ver cómo responden los gobiernos a todo esto. O sea, lo que sí que sabemos es que una parada de producción, que es lo que hemos visto, tiene consecuencias enormes sobre las economías de los países. O sea, de lo que ya se está hablando es de lo que se está hablando ya es de una recesión global, ¿no? Entonces, vamos a ver, porque esto, la idea es hacerlo de una manera poco a poco y que no tengamos que hacerlo de uno, ¿no? Pero no sé, eso yo creo que es como más para discutir entre todos. No tengo ni idea qué es lo que va a pasar. Muchas gracias, Laura. Gracias, Sergio. Yo me equivoqué aquí y le bajé la mano a Felipe antes de darle la palabra, entonces se me desapareció. Pero ahora le doy la palabra. Bueno, se fue enojado. ¿A dónde está? Aquí está. Felipe, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Sí, muy ¿qué bien. tal? Muchas gracias por tu charla, estuvo súper buena. Mira, tengo, digamos, como dos preguntas en una, o sea, que están relacionadas. Me llama la atención que mirando fotos de vía submarina, digamos, nacional, pareciera que cuando están estas corrientes, como la corriente del Niño, cuando el agua está más cálida, han estado comenzando a aparecer como especies que son subtropicales en el norte de Chile, digamos como Iquique, hasta Antofagasta. Entonces, tú hablabas de este tema como, claro, de que por un lado que el agua se calienta, por otro lado de que está bajando el oxígeno, pero también que hay una migración de las especies. Había escuchado de que también se ha visto que muchas especies han estado empezando a bajar más en profundidad. Entonces pienso, ¿cómo puede evolucionar esto? Pensando, por ejemplo, en que no sé si la Patagonia pueda terminar teniendo, no sé, la vida marina dentro de Chile, y que en el norte termine siendo como, digamos, una zona subtropical como del norte del Perú o del Ecuador, no sé. Sí, de hecho, Lo esos otro que tiene un poco que ver, perdona, es que pensando un poco como en la Patagonia, no sé qué pasa con el deshielo de los campos de hielo y la Antártica, si hay todo este fenómeno de que al derretirse el hielo también se liberan todo el aire que está atrapado. No sé qué tal es la concentración de oxígeno que hay ahí, pero
no hay una, digamos, una pequeña retribución en oxigenar el océano a través del deshielo, y que eso implique que pueda proliferar la vida, digamos, más en la Patagonia y en la Antártica. Uy, yo ahí no sé exactamente porque ya te digo, los pronósticos a lo largo de Chile son muy diferentes por todas estas ecorregiones que tenemos. Entonces, lo que va a pasar en el norte de Chile va a ser muy diferente a lo que va a pasar en el sur. Está por ahí José Pedro, que acabo de ver que trabaja en glaciares, y a lo mejor él tiene un poco más claro el tema de la oxigenación por el derretimiento de hielos. Lo que sí que se sabe es que los hielos, por ejemplo, antárticos, contienen una alta cantidad de nutrientes, y eso puede favorecer la productividad primaria y por lo tanto el aumento de oxígeno también, pero depende de otras condiciones como el aumento de la temperatura, de la nubosidad, que por ahí también estaban comentando en el chat o demás. Lo que sí se tiene claro es que con las condiciones actuales, que ya os digo, no son lineales, entonces lo que yo os he mostrado es una imagen de lo que pasa a nivel global, algunos ejemplos de lo que está pasando en Chile, de lo que se espera. Todavía nos queda mucho porque lamentablemente en la costa de Chile no tenemos un sistema de observación oceanográfico, entonces vamos bastante ciegos porque al final no tenemos tantos datos como por ejemplo otros países. Entonces trabajamos con modelos globales, pero sabemos que estos modelos globales no se ajustan muy bien a las dinámicas más regionales, entonces estamos ya trabajando en modelos regionales, pero necesitamos datos para validar estos modelos, entonces estamos apuntando por ahí. Lo que sí que sabemos es que va a haber un cambio entero en la distribución de las especies, tanto en la parte vertical o en la parte geográfica, que eso, como en todo en el cambio climático, va a haber ganadores, va a haber perdedores, y también van a ocurrir oportunidades. O sea, es lo que tú comentabas, a lo mejor en el sur aparecen especies que antes no estaban porque migraron, y ahora a lo mejor en el sur se puede pescar algún organismo que antes no se podía pescar porque no estaba. El otro día me contaron unos colegas que ya están haciendo, por ejemplo, aprovechando el calentamiento global, están haciendo cultivos de viñas experimentales en la zona de Puerto Montt, o más al sur incluso. Entonces, como que yo no lo he puesto aquí, pero en el cambio climático también existen esas oportunidades que va a haber que aprovechar, porque en general en general es negativo, pero van a aparecer también ahí esas pequeñas oportunidades que vamos a tener que aprovechar para no caer todos. Pero exactamente así, en algunos de estos temas, lo siento, pero no manejo todo. Y no os quiero mentir. Así que... Vamos a tener que hacer un crowdfunding para que se compren boyas meteorológicas. Bueno, sí, no, y no solo meteorológicas, porque a nivel meteorológico Chile no está tan mal, y a nivel sísmico estamos súper bien, pero a nivel oceanográfico estamos ciegos. Yo les conté esta boya que tenemos aquí en la bahía de Tongoy, es la única que hay en la cuarta región, pero es una de las 4 o 5 boyas que hay por todo Chile que está midiendo continuamente estos parámetros. Nosotros en la COP25 llamaron a los científicos de todo Chile, se hizo el Consejo Científico para la COP25 y nosotros preparamos un documento donde diseñamos un sistema de oceanografía integrado para toda la costa de Chile, con el fin de no estar ciegos y empezar a poder hacer pronósticos más certeros sobre los recursos y sobre las condiciones de Chile. Este documento lo pueden bajar del Ministerio de Ciencia, y de hecho las 7 mesas de la COP25 generaron un montón de documentos que son documentos basados en ciencia para apoyar en las políticas públicas. Y hay un resumen para tomadores de decisiones, si lo quieren bajar, está en la página del Ministerio de Ciencia, en la mesa de biodiversidad, de agua, de océanos, no me acuerdo cuál había otra más, de adaptación, hay como 7 mesas, y ahí pueden bajar todos estos documentos. Excelente, gracias. A ti. Gracias, Felipe. Vamos ahora con Manuel Conejero, que tiene la mano levantada ahora, y le doy el audio. Hola Laura, gracias por la charla, muy interesante.
Quería preguntarte un poco por el rol de la empresa en cuanto a la protección de los océanos y si los ODS pueden ser un buen marco de referencia para guiar acciones de la empresa en pos de la protección de los océanos, o cuál sería un buen marco de referencia para Sí, incentivar la bueno, acción. sí, los Objetivos de Desarrollo Sostenible están dentro del Tratado de París, es un buen marco de referencia para tomar, y lo que se está buscando también es que de alguna manera se den estos incentivos a todos estos procesos o producciones que aporten a estos objetivos de desarrollo sustentable, que al final son... todo esto son objetivos que están dentro de los, o sea, los ODS son objetivos que están dentro de los diferentes, ¿cómo por decirlo así?, dentro del protocolo de París. El rol de la empresa, bueno, como siempre, bueno, tenemos de todo, ¿no? Así, nosotros tenemos muy buenos ejemplos aquí en la región, donde, por ejemplo, la industria del ostión ha estado súper preocupada por entender, por ejemplo, entender un poco la dinámica de la bahía de Tongoy para tomar mejores decisiones. Los pescadores o los acuicultores más artesanales están preocupados, así que nos llaman y nos preguntan para tomar decisiones, porque muchas veces ellos conocen los procesos pero no los entienden bien. Entonces, y hay otras empresas que, bueno, como sabemos, no están muy interesadas, pero creo que está habiendo un cambio interesante, ¿no?, en el paradigma. Buenísimo. Muchas gracias, Laura. A ti, Manuel. Gracias, Manuel. ¿Quién más por aquí tiene la mano arriba? Fran Bustos. ¿Fran? ¿Fran? Fran se fue. No, es que por alguna razón... Ah, ya. Ahí sí. ¿Fran? ¿Ahora sí? Ahora sí. Hola, muchas gracias por la charla, estuvo muy buena. Hay una pregunta que tal vez lo mencionaste, me paré un ratito del computador y no sé si lo dijiste, respecto a cómo se afecta la salinidad en los mares y cómo afectaría esto a los ecosistemas. Te respondo ahí sí, el aumento, los cambios en salinidad están pronosticados por el derretimiento de los hielos y de los glaciares, y también por un cambio en la disponibilidad en las precipitaciones y por lo tanto en la descarga de los ríos. Acá en Chile, bueno, un efecto importante en los cambios de salinidad y en la descarga de agua dulce fue eso que les mostré, de la marea roja que hubo en el 2016, que eso favoreció el bloom de algas estas dañinas, y lo que se espera es un cambio en las salinidades del planeta entero. Y esto es súper interesante porque la salinidad y la temperatura son las principales variables que hacen que son responsables de la circulación termohalina, es decir, de la circulación de los océanos. Y la circulación en los océanos es la que mantiene una temperatura promedio en el planeta de 14-15 grados. Eso quiere decir que estas corrientes que ustedes ven en estos mapas que se ven, el cinturón de corrientes y demás, lo que hace es calentar las aguas frías y enfriar las cálidas. Y ven todas estas corrientes marinas que existen. Un cambio en las concentraciones o en las sales o en la temperatura genera que la densidad de estas corrientes de agua o la densidad del agua cambie y por lo tanto ya no se muevan de la misma manera. Los últimos estudios que yo vi hace un par de semanas indicaban que ya las corrientes marinas habían cambiado importantemente, por lo tanto eso también acentúa más los efectos del cambio climático, porque ya no se puede, ya no enfrían de la misma manera o ya no funcionan de la misma manera como estaban funcionando, y por lo tanto esas aguas más cálidas ya no se enfrían, o se enfrían menos, o se enfrían más, y al revés, ¿no? Y viceversa. Tenía otra pregunta, como entendiendo que el cambio climático ya como que es una amenaza para la biodiversidad, ¿habrá algún estudio que indique si es que las especies exóticas invasoras se verían beneficiadas con el cambio climático? A ver, son invasoras porque invaden.
pero son invasoras porque cuando tú le cambias, porque tú aumentas el hábitat donde pueden llegar. Entonces, lo que sí que se espera es que, lo que sí que se espera, que es lo que se está viendo ahora, es que en el momento en el que tú ves que una especie está restringida a un hábitat por sus condiciones ambientales, tú aumentas esas condiciones ambientales o el área de esas condiciones ambientales y la especie se mueve, que es lo que hacemos también los humanos. Entonces, sí, lo que se espera es un aumento de ciertas especies invasoras o de especies, porque son invasoras porque producen de alguna manera un daño. Entonces, se espera un aumento de esas especies que empiezan a competir por recursos o etcétera. No sé, tenemos varios ejemplos en Chile, algunas especies que migran de manera natural o incluso que vienen a través de los barcos, no sé, o en algunos sitios, o etcétera, ¿no? Y pasa también, por ejemplo, con los virus y todo eso, o sea, en el momento que tú les das las condiciones adecuadas para vivir, el organismo lo usa. Y aquí José Pedro me está preguntando si se puede apagar la circulación termohalina. No tengo ni idea, pero no quiero ni pensar en eso. Ya, Fran, ¿alguna cosilla más? Gracias, Laura. Eso. Gracias, Fran, por tu Me pregunta. llevo un montón de preguntas para buscarlas, que no lo tengo claro. Muy bien, hemos sido un aporte entonces. Sí. Apareció por aquí Pancho Raza levantando la mano. Desde Nueva Zelanda nos está siguiendo, así es que le damos la palabra de inmediato a Pancho. Pancho. Muchas gracias, Laura. Me encantó la verdad la presentación. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, sí. Perfecto. Oye, me encantó esto de la participación comunitaria o ciudadana en el tema, porque para mí esa parte, o sea, de desplegar murales, eso, exacto, estar con la gente, estar con los estudiantes es súper importante porque aterriza este efecto de cambio climático que es como súper intocable, súper no visible, es como algo global que existe, pero realmente no depende de mí. Al aterrizarlo en estas cosas, tú ves que sí depende de ti, que el cambio climático, que el cambio ambiental en general, viene justamente de nuestros comportamientos como persona, como comunidad. Y aterrizarlo en estas cosas es sumamente interesante. A mí me encantó, la verdad. Y tengo dos preguntas para ti, Laura. Primero, ¿qué los motivó para justamente realizar estas actividades? Y segundo, ¿qué tienen en mente para continuar este maravilloso y hermoso proceso de participación comunitaria? Ya, bueno, este mural fue como una de las últimas cosas que se han hecho. Fernanda Yarzún pertenece a uno de los proyectos que nosotros tenemos que tienen que ver con el impacto del cambio climático en los sistemas socioecológicos, que es un proyecto milenio que tenemos en Chile, que trabajamos con varias caletas de pescadores y estudiamos el efecto de la acidificación y otros estresores. Todo esto empezó, bueno, este liceo de Tongoy, como les comentaba, tiene una especialidad, como es un liceo técnico, en donde los alumnos pueden salir como técnicos en acuicultura. Entonces, todo esto empezó, bueno, porque también el CEAZA, que es este centro regional que estudia, que hace ciencia y demás, está muy relacionado a la transferencia de conocimiento. O sea, ustedes si se meten en la página del CEAZA van a ver que tenemos millones de actividades con la comunidad. De hecho, somos uno de los referentes en la región de Coquimbo. Cuando hay algún problema te llaman un domingo y te dicen, ¿por qué se murieron los ostiones? Y tú, no sé, así... Y te llama porque la gente confía en la ciencia y mucha de la ciencia que se hace en estos centros regionales es ciencia para la región. Entonces, todo esto empezó de alguna manera con un proyecto en empezar a formar a los estudiantes de este liceo trabajando ya con la industria acuicultora y con los pescadores de la bahía de Tongoy y empezar a formar a estos estudiantes en cambio climático para que luego puedan de alguna manera, cuando se van a trabajar a la industria, si es que no directamente se van a la universidad,
bueno, pues puedan aportar con el conocimiento. Y es súper interesante porque estos alumnos salen de ahí entendiendo mucho de estos conceptos que yo hoy les he explicado. Ellos son capaces de explicarte con 16 años la corriente termohalina, el sistema de surgencia, por qué crecen, por qué no crecen. Existen congresos que existen para estudiantes donde los apoyamos, ellos hacen sus experimentos, preparan un póster, compiten a nivel nacional, a nivel regional, y esto fue un proyecto que se hizo como paralelo al proyecto que nosotros teníamos. Se lo ganó Fernanda Yartún, que luego puedo buscar por ahí, es una bióloga que es artista, y hace este tipo de cosas maravillosas. Y luego es que no lo he mostrado porque no sé dónde tengo las fotos, pero hace aproximadamente 2 meses se terminó este mural que he hecho para el 18 de octubre. Fernanda estaba pintando la otra parte que está a mano derecha detrás de esta parte. Y esta parte del mural estaba basada principalmente en dar visibilidad a todos los servicios y a todos los beneficios que nos entrega la naturaleza en la zona de Bahía de Tongoy y poner en relieve qué es lo que podemos perder por el cambio climático, y por eso pueden ir ver pues, los humedales que tenemos en la zona esa, pueden ver los recursos, el ostión, la macha, el pulpo, las algas, pueden ver el rol que tiene la mujer en la Bahía de Tongoy, por ejemplo, los pescadores, los buceadores, ahí pueden ver también, a ver, lo voy a poner más grande, pueden ver nuestra balsa oceanográfica, y ya te digo, esto se pintó con todo el mundo, la gente iba, o sea, Fernanda no era el boceto que llevaba, esto me acuerdo que me dijo, es que yo no iba a poner la palometa y tuvo que ponerla, que está ahí detrás. Y en la otra parte, en realidad lo que se muestra es este mismo escenario en el 2100 con acidificación del océano. Y de alguna manera era poner en relieve lo que teníamos en la región o en la bahía y luego cómo podía cambiar. Entonces, cuando vayan a Tongoy, se dan la vuelta por el Liceo, que es este edificio grande amarillo que hay en Tongoy, antes era blanco, que parece un resort. Bueno, pues ahí pueden verlo. Y es súper interesante porque la gente cuando tiene una duda o cuando quiere soluciones, hicimos un taller súper bonito con Puerto Aldea y con la Bahía de Guanaqueros, porque Guanaqueros nos llamó y nos dijo, pero ¿por qué aquí no están trabajando con nosotros? Si nosotros también queremos saber esto, como que ellos te lo piden. Entonces como que ya se generó ese link con la sociedad, y son ellos los que quieren saber más, los que se apuntan a los talleres, los que se enojan si no los invitas. Es súper interesante y bueno, eso es lo bueno, ¿no? Que al final hemos conectado también la ciencia de fuera del laboratorio con la comunidad y podemos aplicar lo que sabemos con la comunidad. ¿Sí? ¿Hola? ¿Pancho? No sé por qué está silenciado. Ahí sí. A ver. ¿Pancho? Ahora sí. ¿Pancho? Sí, ahí. Ahí está. Me tenía silenciado. Oye, muchas gracias. La verdad es que toda la razón. Nada más que aportar. Nada más que darte las gracias y ojalá que salgan otro mural y pucha, más fotos, más cosas así. Porque... Yo os voy a mandar las fotos de la otra parte del mural cuando las encuentre, pero las tengo para que las veáis. Porque igual es interesante, bueno, acá también estamos trabajando fuerte el tema de participación ciudadana, o sea, me metí de la ciencia dura, tomando datos, yendo a terreno, ensuciándote las botas, a hablar con la gente. Y es impresionante cómo la gente entiende que cambio climático es quizás la gran amenaza global, pero lejos no es una amenaza local. Sí, es súper interesante y muchas veces hemos levantado información para ver la capacidad adaptativa de las comunidades y la gente entiende por cambio global la contaminación. Y nos ha pasado que hemos hecho talleres levantados con el Instituto de Políticas Públicas de aquí de la región y te pones a hablar de cambio global, les das una charla y la gente empieza a hablar de
que están construyendo no sé dónde, que la basura, que los plásticos, que las boyas, y te das cuenta es que eso no es cambio climático, o sea, eso es una presión antropogénica y punto. Pero como que todavía cuesta como insertar estos conocimientos dentro de la comunidad. Y yo creo que, por ejemplo, ahora en la situación en la que estamos viviendo, todos hemos aprendido muchísimo de inmunología, de virus, de comportamientos, de curvas exponenciales, de todo, ¿sabes? Y al final te das cuenta que es lo que estábamos hablando el otro día con unos colegas. O sea, hoy al día se está pidiendo a los científicos que solucionen este problema con el virus, la vacuna, y todo el mundo avisaba, ¿no? Existe este artículo del 2006 que avisaba que esto podría generar una pandemia y nadie hizo ni caso. Bueno, como estamos ahora, probablemente sea igual. Dentro de 30 años vamos a estar muy mal por el cambio climático y esto ya lo sabemos. O sea, todos estos datos ya sabemos cómo van a ir cómo va a cambiar todo, ¿no? Sí. Gracias. A ti, Francisco. Me parece que no tenemos más preguntas. ¿Y nadie quiere decir nada? Les doy la oportunidad. La oportunidad para discutir algo. Última oportunidad de preguntas. Si no... No, pero no tiene que ser una pregunta, puede ser un comentario. Ah, también puede ser un comentario. Sí, alguien que quiera hacer una conclusión o alguna personal que tenga, todo eso sirve. Sí, pueden rebatir también a la expositora. ¿No? ¿No hay nada? ¿Nadie más? Bueno, entonces te damos las gracias, Laura. Tremendo aporte para comenzar este ciclo de charlas de distintas cosas. Vamos a meter de todo aquí lo que tengamos para compartir, así que les hago el llamado a todos los que están conectados, que si tienen algo que compartir, sea en el tema en que trabajan, sea un tema de montaña, puede ser una expedición de una presentación de una expedición, lo que sea, creo que siempre nos cuesta juntarnos, siempre nos cuesta ir a las reuniones, llegamos siempre a un número acotado a las reuniones, hay gente que está afuera, como Pancho, por ejemplo, que ahora está participando y también tiró sus temas ahí, que muy probablemente lo vamos a tener de expositor luego, y que están fuera del país y no pueden participar en otras instancias, y ahora, a raíz de esto, se dio la instancia de que estamos todos dentro de las casas y que un día viernes a las 8:30 de la noche no nos estamos yendo al cerro, ni preparando la mochila. Entonces aprovechemos eso y hagamos que esto siga funcionando. Siga dando Somos vuelta. muy nerds también. Bueno, también. Ya, caunianos, muchas gracias. Nos desconectamos y estén atentos al correo porque les vamos a estar enviando luego las charlas que vienen. Nos vemos, que tengan muy buen fin de semana. Gracias a ustedes.